Hola, hola a todos. Vamos a presentar nuestra segunda charla de esta tarde, Análisis exploratorio de datos abiertos para el fortalecimiento de democracias. Esta charla estará a cargo de Ceci. Cecilia Vieira, ¿puedes pasar al escenario? Démosle un caluroso aplauso para empezar. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en PyCon. Es mi primera conferencia en Estados Unidos. Y muchas gracias, Dani y Christian, por organizar PyCon charlas. Y estoy muy emocionada de conocer la comunidad en persona, que hace 2 años que estamos solo en línea. Entonces, y gracias por estar aquí en la charla. Eh, La charla va de análisis de datos exploratorio para el fortalecimiento de las democracias. Y yo soy Ana Cecília, embajadora del Programa de Ciencia de Datos para Innovación Cívica de la Open Knowledge Brasil, la empresa que justo René apresentou uno de sus proyectos. Y soy gestora del portal de datos abiertos de la Universidad Federal de Pernambuco. Soy productora y anfitriona del podcast Pizza de Datos y miembro del Consejo Global de PyLadies. Y bueno, la charla está compartida en 4 momentos. El primero, informo la importancia de datos abiertos, el concepto. Luego me voy al panorama regional del nivel de transparencia de datos en América Latina. Y ensinaré un análisis exploratorio con los datos de la Cámara de Diputados Federal de Brasil, que es un ejemplo de lo que se puede hacer con los datos para sacar informaciones y tener una participación ciudadana más activa. Y, por fin, presentaré algunas iniciativas para que ustedes sigan y aporten con las iniciativas, que son iniciativas de tecnología, que usan tecnología para fortalecer las democracias. Entonces, vamos. Los datos abiertos, construir una sociedad más próspera, equitativa y justa requieren gobiernos transparentes y que colaboren de manera regular y significativa con la sociedad. En ese sentido, existe una revolución global de datos que busca avanzar la colaboración en torno a los desafíos claves, proporcionar una supervisión eficaz a las actividades gubernamentales, apoyar la innovación, el desarrollo económico sostenible, la creación y expansión de políticas públicas eficientes y eficaces. Datos abiertos es uno de los ejes para lograr un gobierno abierto. Este tipo de datos son digitales y puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquiera. Además, hablo de los datos de interés público. Ojo, hablo de los datos de interés público, no de datos personales. ¿Vale? Y en esta charla, perdona, ¿dónde está? Perdón. Y ahora en esta charla enfocaremos datos gubernamentales, ¿vale? Porque hay una presión mundial para que haya transparencia de este tipo de datos y además es lo con que yo trabajo. Y bueno, la importancia de tener un alto nivel de transparencia de datos en los gobiernos es que permite que la sociedad los analice para resaltar las tendencias, identificar desafíos e inequidades económicas y sociales, y para que nosotros podamos acompañar los avances de los programas y servicios públicos. Y así que el acceso eficaz y oportuno a ellos posibilita una mayor interacción entre la sociedad, el gobierno, el sector privado, para desarrollar ideas innovadoras para el bienestar social y el crecimiento económico. En América Latina, hace unos años que empezamos los esfuerzos en este sentido. En 2011,
gobiernos de todo el mundo y sociedad civil se unieron para empezar la Alianza para el Gobierno Abierto. Hoy en día, 16 países de América Latina hacen parte de esta alianza que tiene como objetivo promover gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable. En 2015, como una de sus acciones, ha sido publicada la Carta Internacional de Datos Abiertos, que es base para el Our Data Index, un índice que tiene como objetivo realizar análisis comparativo del diseño y la implementación de políticas de datos abiertos gubernamentales usando estos 3 indicadores: disponibilidad, accesibilidad, apoyo del gobierno a la reutilización de datos. El puntaje de cada país está entre 0 y 1, siendo que cada indicador tiene el mismo peso. Y en este índice es posible comparar el nivel de apertura de datos entre los países de América Latina y los países que componen la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y el promedio de nuestra región de América Latina es 0,43 puntos, y mientras el promedio de los países de la OCDE es 0,60. Además, hay un marcado contraste entre los países de nuestra región. Mientras Colombia está por encima del promedio de los países más ricos, que componen la OCDE, Ecuador y El Salvador están muy abajo. Esto tiene un impacto importante en el desempeño de las administraciones públicas de nuestros países. Esto se ve en el panorama de la publicación, el panorama de las administraciones públicas de América Latina y el Caribe, y los análisis de desempeño de los gobiernos de cada región muestran que todavía tratamos los datos abiertos como iniciativas aisladas. O sea, deberíamos priorizar e invertir en la gobernanza de datos abiertos para respaldar los cambios sustanciales necesarios para incorporar el enfoque de gobierno abierto en todos los ámbitos. Estimular la participación ciudadana en las políticas y programas gubernamentales. Como ya les dije, construir una sociedad democrática requiere un gobierno transparente. Y vamos al análisis exploratorio. De hecho, lo que se puede hacer desde la sociedad civil, que es como todos nosotros, la mayor parte de nosotros, donde la mayor parte de nosotros estamos. Necesitamos analisar esses dados para encontrar aqueles desafios e tendências que já comentei, e daí lograr proponer cambios em los serviços públicos ou ideias inovadoras, como co-criação com o sector privado ou incluso com o governo. El análisis será com os dados abertos da Câmara de Diputados Federal de Brasil, porque estamos celebrando 90 años del voto femenino en mi país. Y todo el análisis tiene que tener un contexto. El nuestro es la existencia de una ley que permite a las mujeres votarem y serem votadas. Además, la legislación de cuota de género y los temas de las propuestas. ¿Y por qué los temas de las propuestas son interesantes? Es que la OEA, la Organización de Estados Americanos, prevé que a partir de 30% de mujeres en las casas legislativas, ahí se nota un cambio sustancial en los temas de las proposiciones, en el sentido de fortalecimiento de democracias y protección de derechos de grupos históricamente marginados. Entonces, el pipeline
del análisis empieza con la colecta, luego el preprocesamiento y el análisis. Pero yo identifiqué en los datos de las proposiciones, del tema de las proposiciones, que no había un estándar. Entonces, antes de ir para el análisis, fue desarrollado un clasificador con scikit-learn, con Random Forest Classifier, y para estandarizar las palabras claves. Bueno, los datos colectados fueron en el periodo de 1934 y noviembre de 2021, con el objetivo de analizar la evolución de las candidaturas de mujeres elegidas en la Cámara, el impacto de las legislaciones de cuotas de género y si se puede notar, ya se puede notar un cambio en las temáticas de las proposiciones. Para la colecta, yo usé la API RESTful con Python, pero las proposiciones yo no logré hacer porque siempre que hacía la solicitación retornaba el error de disponibilidad, el 504. Entonces, los conjuntos de datos colectados, los principales fueron candidaturas elegidas y proposiciones legislativas, y los secundarios, temas de las proposiciones, temas y tipos de las proposiciones y legislaturas. Ya, y ahí vamos para el notebook. Hay una cosa que creo que es importante decir, es que los datos de las proposiciones legislativas hasta 2000 no están en su totalidad disponibles. Entonces, el resultado puede que no refleje la realidad, pero es un buen ejercicio para que tengamos ideas de qué hacer y cómo aportar desde la sociedad en los temas. Aquí. Este es el notebook. Está todo el contenido de la charla. Hay un link al final para que tengan acceso. El preprocesamiento, el más común fue la selección de atributos y el tratamiento de datos faltantes. En las proposiciones, ahí sí hice algo más como extracción de palabras claves desde las emendas, porque no todas las proposiciones tenían la columna palabras claves rellenada. Entonces, yo saqué usando la técnica de n-gramas y limpié algunas cosas, como saqué las palabras con menos de 3 caracteres que semánticamente irrelevantes. No. Luego, creé un vocabulario porque el objetivo es analizar un tema muy específico. Entonces, como no hay estándar, ¿cómo voy a clasificar las cosas? Entonces, hago un vocabulario controlado teniendo como base el conjunto de datos tema de las proposiciones. Entonces, revisé las palabras claves y enlacé con los temas del conjunto de datos de temas. Pero las palabras que yo enlacé fueron solamente las que tenían relación con la temática deseada, o sea, los grupos históricamente marginados. Principalmente campesinos, mujeres, población LGBTQIA+, negros, artistas, discapacitados, poblaciones económicamente vulnerables y pueblos originales, los pueblos indígenas. Entonces, luego me fui a desarrollar un modelo de aprendizaje de máquina, un clasificador. Como les comenté, no quedará mucho aquí por el tema, pero el tema del tiempo, 15, tengo 15. Pero puede ir al notebook y revisar el código. Me fijo aquí en el análisis exploratorio, que es el enfoque de la charla. Hice 4 preguntas principales que yo deseaba saber el impacto de cada legislación de cuota de género. Entonces,
La primera pregunta fue si la legislación de 1997 tuvo un impacto relevante en la cantidad de mujeres elegidas para la Cámara. Y entonces leí el conjunto de datos después de limpio y determiné el periodo del análisis que entre 95 y 2007, porque el impacto que estoy analizando es en las 3 legislaturas posterior a la aprobación de la ley. Entonces, en comparación con el momento de la aprobación, claro. Y después agrupé por género usando el Group By y luego establecí el porcentaje de cada grupo en relación al total de personas elegidas. Y ahí tenemos esta tabla. En este periodo, por suerte, entre comillas, ya tenemos mujeres elegidas. Y bueno, preparé los datos para la visualización, pero como esta gráfica quedó de difícil lectura, yo hice subplots y saqué el percentual de hecho, el número. Y bueno, aquí vemos que solo hay un cambio, un acréscimo, un aumento de 1.44% del total de mujeres elegidas para la Cámara. Esto es muy poquito. No se puede decir que esto fue por impacto de la legislación. Puede, acaso, aumentar 1%. Y, bueno, la segunda pregunta era si en 2009 la nueva legislación de cuotas de género si tuvo un impacto, si ahí sí se nota un impacto interesante. Y hice exactamente el mismo, solo cambié el periodo analizado aquí, que es desde 2007 hasta 2019. Y ahí se nota un cambio de 6%. Ahí sí podemos atribuir 6,5%, con 52%. Ahí sí se puede atribuir que la legislación, junto con las normativas que fueron aprobadas justo después, como por ejemplo la aprobación de una normativa que determina que una parte del fondo de financiación para las candidaturas sea obligatoriamente destinado para candidaturas de mujeres, y otras más legislativas, leyes que aportaron para la ley principal y contribuyeron para que aumentara en 3 legislaturas 6%, que aún es muy poquito, pero poco a poco. Y entonces yo quedé un poco curiosa con la evolución general, cómo se comportaba. Yo quería una gráfica a ver cómo estaba se comportando la cantidad de mujeres elegidas a lo largo de los años. Y bueno, hay un año que no hay mujeres elegidas, como en la legislatura 37, todos los 284 diputados fueron hombres. Y bueno, entonces aquí hice el mismo proceso que de las últimas 2 preguntas, excepto por la inclusión del número 0 como para que se presentara en la gráfica. Y aquí ahí sí se nota que desde 34 hasta 2021, que actualmente es la misma legislatura que estamos en mi país, tuvimos un cambio, un aumento de 14,6%. Entonces, en 90 años, logramos que menos que un cuarto de la Cámara, de la Casa Legislativa Federal de mi país, fueron mujeres. Y bueno, la tercera pregunta, como dije, yo tenía 4 preguntas principales.
La tercera es tener en cuenta el tema de las proposiciones. Bueno, recuerda, la OEA dije que a partir de 30% se nota un cambio en la temática de las proposiciones. Aún no llegamos ahí, aún estamos en 14%, pero bueno, a ver si ya se nota un cambio interesante. Yo leí el conjunto de datos de proposiciones legislativas limpias y aquí reducí, agrupé por año y cantidad de propuestas por tema. Recuerda que solo están clasificadas las proposiciones cuya la temática es referente al tema deseado, o sea, los grupos históricamente marginados. Entonces, aquí está el total en cada año, la cantidad de proposiciones que tienen la temática que estamos estudiando. Y bueno, la gráfica está así un poco rara, pero porque, como les dije, el total de los datos de las proposiciones no están abiertos por la temática de automatización del servicio, porque en mi país todo era manual, en papel, hasta en la cámara, hasta 2000 y algo, y entonces los datos ahora, antes de esta, están como aún siendo digitalizados y puestos a disposición de la sociedad. Y aún así, vemos que hay una tendencia de crecimiento de la cantidad de proposiciones con la temática que dan soporte a grupos históricamente marginados y, por consecuencia, a la democracia. Y, por fin, yo deseaba saber si había una correlación entre la cantidad de mujeres, aunque estamos en 14%, con las proposiciones, con la temática de las proposiciones. Usé el coeficiente de Pearson y todavía no se puede decir que hay una correlación porque es muy baja, es 0,14. Entonces, esto todavía no se nota una correlación y no se nota el que se espera, que la OEA espera del cambio, pero aún estamos muy, muy lejos de esto. Y ahora vuelvo para hablar. Esto. Muy lindo. Ahora que estoy un poco indignada que no tenemos representación descriptiva, tampoco sustancial. La representación descriptiva, perdona, no tenemos representación de cuerpos, no tenemos representación de mujeres ahí, tampoco tenemos representación de las ideas, que es una representación substancial. Vale, estoy muy indignada y ¿qué puedo hacer? Pero nadie cambia el mundo solo, pero puedes aportar tu granito de arena ahí. Y estas son algunas de las iniciativas que pueden seguir en Twitter, en Instagram, son iniciativas de América Latina y que puedes aportar ahí tu granito. Son iniciativas de tecnología, de uso de la tecnología para soporte de las democracias. Y son de distintos países, hay de México, Chile, Brasil, y está ahí muy, muy distinto. La Hilda, que es una de las más importantes. Y bueno, aparta tu granito de arena. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ajá, sí.
Por supuesto, no hay un trabajo de sociología muy aprofundado de cómo está la legislación año a año en mi país. Yo hice enfoqué en una parte muy específica que era la legislación de género, pero claro que hay otras legislaciones o situaciones económicas y sociales que pueden impactar en análisis de datos, por supuesto. Pero todavía no los analicé porque no me aprofundé exactamente, porque hay que hacer un trabajo de sociológico muy profundado. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Aún nos queda 4 minutos. En la Cámara de Diputados hay un portal de datos abiertos. Ahí, ¿te contesté? Está todo público, sí. Es que tenemos desde 2011 en Brasil, tenemos la ley de acceso a información que nos obliga las instituciones gubernamentales a publicar sus datos. Pero solo en 2016 tuvimos una regulamentación para datos abiertos, porque en 2011 nos obliga a poner en portal de la transparencia, pero puede ser en PDF, en imagen, en JPEG, en cualquiera. Solo tiene que estar ahí. Pero para nosotros de tecnología no aporta mucho. Entonces, en 2016 aprobamos una legislación que obligó a las organizaciones gubernamentales a ponerlos en datos abiertos. Y todas las instituciones públicas en Brasil deben tener los portales de datos abiertos y ahí sí están los datos en CSV y XML y todo, y podemos sacar para analizarlos, consumir, no en PDF. Y además, la legislación también no solo tienes que publicar en un formato, en archivo abierto, que pueda ser leído por máquina y tal, tiene que estar en un software que sea posible que tenga una API de consumo. Entonces, podemos automatizar el consumo de estos datos. Y ahí yo tenía el interés en este tema, por eso que me fui al portal de datos abiertos de la Cámara de Diputados Federal. Pero todas las organizaciones públicas en Brasil tienen que tener un portal de datos abiertos. Si no tiene, nosotros desde la sociedad podemos hacer la reclamación, cómo hacer la denuncia. Y ahí sí, y además podemos solicitar los datos en formato abierto. Entonces, si algún dato todavía no está abierto, por ejemplo, la institución donde yo trabajo, que es una universidad federal, nosotros todavía no publicamos todos los datos, no abrimos todos los datos por cuestiones de personas, de cantidad de gente en el equipo y un montón de cosas más. Pero si alguien solicita en el portal de transparencia, que por fuerza de la ley, que ahí cualquiera puede irse y hacer, nosotros tenemos la obligación de contestar en 20 días. En la universidad, creo que no escuché exactamente toda. Están públicos hoy. Sí. Sí, por ejemplo, el plan curricular de los cursos todavía no están abiertos. Entonces, yo no tengo cómo saber si hay un estándar o una tendencia en los cursos de las humanidades, por ejemplo. O si hay, porque tecnología está ahora por todos los lados y nosotros de humanidades, yo soy bibliotecaria originalmente, nosotros de humanidades tenemos que estar ahí juntos desarrollando tecnología y no solo usándolas. Entonces, hoy en día, nosotros no tenemos como identificar si hay una tendencia de renovación curricular en ese sentido. Entonces, ¿sabes? Sí, esto sí. ¿Cómo?
Sí, por género, tenemos el conjunto de datos que está abierto con los datos de los discentes, están anonimizados, pero tiene su perfil socioeconómico. Entonces, socioeconómico, sí. Entonces, hay por género, por edad, por el grado de escolaridad de sus padres, de su padre y su madre. Hay un montón de datos ahí. Pero está su perfil. La idea de este conjunto de datos es que sepamos cuál es el perfil de nuestros discentes, de nuestros estudiantes en la universidad. Si estamos aportando, si las políticas de afirmativas, de acción afirmativa, ¿es así que se dice en español? Si está resultando o no. Esto tenemos ya como estudiar, como analizar. Sí. Bueno, pues demos otro aplauso a Cecilia.